I've titled this message today, Are You Here? Yo titulé este mensaje, ¿estás aquí? Look to your neighbor and ask them in English or Spanish. Pregúntale a tu vecino si está aquí, en ¿Estás inglés o aquí? español. ¿Estás aquí? Are you here? ¿Estás aquí? So there I was on my third day of vacation Yo estaba en mi tercer día de vacaciones. in la playa con mi On familia. the beach with my family. And it wasn't the first day of vacation. Y no fue el primer día de vacaciones. It wasn't the second day of vacation. Tampoco el segundo día. It was my third day of Fue vacation. el tercer día de vacaciones. Yet I found myself hurried. Sin embargo, me encontraba apurado. I found myself rushed. Estaba bien apurado. I found myself a little anxious. Estaba ansioso. I found myself exhausted. Estaba cansado. Have you ever felt that way? ¿Se han sentido ustedes así? I had no reason to be. No tenía ninguna razón. And we talked about that last week. Y hablamos de esto la semana pasada. The thing that challenged me the most wasn't that I felt exhausted. La cosa que más me hace un desafío no era que estaba cansado. It was that I have dos hijos that have my last name. Es que tenía two children que tenían mi apellido. And this is Ethan. Este es Ethan. My suegra calls him Ethan. And my mother-in-law lo llama Ethan. And this is Karis. Y Keren. And some of my Puerto Rican family calls her Caris. Alguno de mi familia puertorriqueña le llama Caris. But I'm there with my family, Pero ahí estaba con mi familia. and my mind is somewhere else. Y mi mente en otro lado. Let me ask you again. Are you here? Déjeme preguntarle de nuevo, ¿está usted aquí? Sí. I was there on vacation physically, Yo estaba en las vacaciones físicamente, but my mind was wandering everywhere else. pero mi mente estaba por allá en otro lado. Harvard study says this. It says that 47% of the time, your mind isn't where your feet are. Hay un estudio de Harvard, de la Universidad de Harvard, que dice 47% del tiempo tu mente no está donde tú te encuentras. And one of our biggest reasons is media. Y una de las razones principales es los medios. Does anybody know what I'm talking about? ¿Alguno de aquí está familiarizado con esto? You know, the average cell phone user touches their phone 2,617 times a day. El promedio de los usuarios o el usuario promedio de teléfonos celulares toca su teléfono 2,617 veces al día. And we are an above average church. Y nosotros estamos por arriba del promedio, ¿verdad, iglesia? So we're probably higher. A lo mejor estamos más arriba. The average American will spend roughly 20,000 hours playing video games by the age of 20. Y dice que el americano promedio a la edad de 20 años pasará 20,000 horas jugando juegos de video. Now listen, I'm not against video games. Miren, yo no estoy en contra de los videos. I played video games growing juegos up. de video. Yo jugué toda mi vida. They just weren't that good. Lo que pasa es que no eran tan buenos. And after about an hour or two, I was bored with playing video Y games. después de una hora ya yo me aburría de estar jugando juegos de video. And then I would go afuera and I would play with my friends. Y yo iba going out y jugaba con mis amigos. The challenge with our young people is that the video games are incredible. Y la cosa con los videojuegos es que ahora es que los videos son tremendos, son increíbles los videos. And there's more video games than we could even play. Y hay muchísimo más videos de lo que podemos jugar realmente. So I'm 37. Yo tengo 37. And so I remember high school, I did not have a smartphone in high school. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela secundaria no había teléfono inteligente. I was just before the smartphone. Yo estuve en la escuela un poquito antes de que comenzaran los teléfonos. So when I graduated with my bachelor's degree at 22, I had a smartphone at 22. Yo cuando me gradué con mi licenciatura sí tuve mi teléfono celular. So I remember high school and being bored. Y me acuerdo de que en la escuela secundaria yo estaba pero aburrido. I know our young people can't imagine this, but we used to actually play with paper. Yo me acuerdo que jugábamos con papelitos en la escuela. We would fold it up Y and get the los football. doblábamos y You le know what I'm dábamos talking tac. Y se acuerdan de eso que jugábamos futbolito.
We had to get creative Teníamos que ser creativos. because we didn't have all the stuff. Si no teníamos todas estas cosas que hay ahora. And in some ways, I feel bad for my kids Y yo, de alguna manera, me siento mal por mis niños. because they have so much temptation Porque ellos tienen tanta tentación to not build with their hands and de no hacer cosas con las manos, get outside in the dirt, de ir para afuera y ensuciarse. go get in some trouble. you know? Vayan y métanse en problemas. De verdad. But the average American spends 20,000 hours on video games before Pero the age el 20. americano promedio, entonces, pasa 20,000 horas en jugando juegos de video. ¿Qué podrías hacer tú con 20,000 horas? What could you do with 20,000 hours? Here's a few. You could earn a bachelor's and a master's degree. Pudieras obtener una licenciatura y una maestría. You could learn a second language, Tú pudieras aprender otro idioma. maybe español. Maybe English. Or if you made $10 an hour, you could have another $200,000 in your bank right now. O si esto se calculara a $10 la hora, tendrías $200,000. ¿Cuánto le gustaría eso? Tener $200,000 en el banco. Ya. 77% of young people El 77% de los jóvenes answered yes when I asked, when nothing is occupying my attention, the first thing I do is reach for my phone. respondieron, el 77% de los jóvenes adultos respondieron sí cuando les pregunté, cuando nada más ocupa tu atención, la primera cosa que hago es agarrar mi teléfono. This new normal of hurried digital distraction is robbing us from the ability to be present. La nueva normalidad de la distracción digital nos está robando la habilidad de estar presentes. So let me ask you again. Déjame preguntarte de nuevo. ¿Estás aquí? Are you here? Because 47% of the time you won't be here right now. Porque 47% de las probabilidades es que no estés aquí en este momento. Your mind is going to want to wander. Tu mente se ha ido a otro lado. But the way of Jesus challenges us to be present in the moment. Pero la forma como Jesús nos reta para estar en el momento. And what we're learning in this series, according to John chapter 14, Y lo que estamos aprendiendo en la serie, de acuerdo a Juan 14, is that Jesus isn't just the truth and the life, he's also el camino. que Jesús no es solo la verdad y la vida. Jesús también es the way. So we can look to Jesus not just for truth and life, we can look to him for the way to do life. Así que no solamente podemos buscar a Jesús por eso, por la verdad y la vida, sino también porque Él es el camino. And Jesus was never hurried. Y Él nunca estuvo apurado. He was never rushed. Nunca estuvo apurado. That's a challenge for me. Eso es un reto para mí. I'm not very good at that. No estoy muy bien en esa área. In fact, this morning when I woke up, De hecho, esta mañana cuando me levanté, I wanted to immediately get on my phone and go on social yo media. quería inmediatamente sacar mi teléfono y ir a la social media. But I'm preaching on it today. Pero dije, estoy predicando eso hoy. It's way easier to preach this sermon today than live it out. Es muy fácil predicar este mensaje hoy y que vivirlo realmente. And this hurried digital day that we live in is robbing us from being present. Y este mundo digital en el que vivimos nos está robando el hecho de estar presentes. When we enter into great moments, Cuando entramos en esos momentos grandiosos, we tend to want to record them rather than experience them. la tendencia es sacar el teléfono y empezar a grabarlos en vez de vivirlos. Is that good for us? I don't know. No sé. I'm 37 years old and I would consider myself to be spiritually mature. Yo me considero espiritualmente maduro a mis 37 años. Mi esposa might say otherwise. My wife maybe dice otra cosa. This affects me. Esto me afecta. I can't imagine how this potentially will affect my kids. Y no me puedo ni imaginar lo que potencialmente esto puede afectar a mis hijos And your kids.
y a tus hijos. Jesus is present in the moment. Jesús está presente en el momento. Are you still here? ¿Está usted aquí todavía? The first thing I want to talk about is that Jesus is present in the moment with the Father. La primera cosa que quiero hablar es que Jesús está presente en el momento con el Padre. In Mark chapter 1, En Marcos capítulo 1, it's Jesus' first day of ministry. es el primer día de ministerio realmente de Jesús. He's preaching, Y él estaba predicando, he's healing people, estaba sanando gente, he's kissing babies. él estaba besando a los chicos. A full day of Un work. día ocupadísimo para él. You would think the next day he would say, you know what, I'm going to wake up late and sleep in. Y usted hubiera pensado que Jesús diría, mira, mañana me voy a parar un poquito tarde. I'm going to go for a late brunch and maybe get a voy a ir a massage. un almuercito, desayuno por ahí a mitad de mañana. Salud. Salud. Look at what it says in Mark. It says, Y mire before, lo que dice en Marcos. before daybreak the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to A la pray. mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. As Más we- tarde, As we follow Jesus, y como seguidores de Jesús, we need to grow in the spiritual practice of silence and solitude. necesitamos crecer en esta práctica. Un lugar aislado, a solas. We need to break away from hurry and media Necesitamos romper ese tiempo de apuro y de media y de todo lo que ocurre and experience being present with the Father. y experimentar el estar presente con el Padre. It's hard. Es difícil. Look at what verse 36 says. It says, later Simon and the others went out to find him, and when they found them, they said, everyone is looking for you. Y miren lo que dice la otra parte del verso. Dice, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. In other words, Jesus had people that needed him. En otras palabras, Jesús tenía personas que lo estaban necesitando. He came to seek and to save that which was lost. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. He came to see blinded eyes open. Él vino para que los ojos cerrados de los ciegos se abrieran. He came to see people saved. Él vino para salvar a las personas. You have a calling on your life. Usted tiene un llamado en su vida. God has a mandate for you. Dios le ha dado un mandato para usted. Yet he knew that he needed time with the Father to do what God's called him to do. Sin embargo, Jesús estaba sabiendo que él necesitaba ese tiempo con el Padre para poder hacer lo que tenía que hacer. Psalms 46:10 says, he says, be still and know that I am God. Salmo 46 nos dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. It is hard to be still. Es bien difícil quedarse quietos. Psalm 37:7 says, be still before the Lord and wait patiently for him. Y dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. There's a book I want to recommend to you. Hay un libro que quiero recomendarles I believe it is also in Espanol. y creo que también está en español. It's a 40-day journey that will challenge you to have moments of silence with God the Father. Y es un devocional de 40 días que le va a retar a pasar tiempo a solas con Dios. While I was getting my master's degree, we were forced to do this. Cuando yo tuve mi maestría, nos forzaron a hacer este libro. And in the book, they challenge you to be silent before the Lord for 2 to 3 minutes. Y en el libro hay un reto para estar callados por 2 o 3 minutos. That sounds like a little bit of time. It's long. Y pareciera que fuera cortito el tiempo, pero en realidad es bien largo. Not easy at all to be silent before God for 2 minutes. No es fácil estar callado delante de Dios por 2 minutos. So I want to challenge you today. Y yo les voy a retar hoy. I want to encourage you with 2 things. Yo les voy a retar en 2 cosas. Les voy a Set an appointment with God to spend time with him daily.
Les voy a dar dos sugerencias. Agenda tu tiempo con Dios por adelantado. And secondly, start your time with God in silence and solitude. Y luego, comienza tu tiempo con Dios a solas y apartado. Will you try that this week? Usted pudiera tratar esto esta semana. It is hard. Es difícil. Let me know how it goes next week. Y déjenme saber cómo les fue la semana que viene. ¿Eh? Jesus is present in the moment with God the Father. Y Jesús estaba presente en el momento con Dios el Padre. Are you still here? ¿Estás aquí todavía? Because 47% of the time, 47% del tiempo, our mind wants to wander off. nuestra mente se va a ir a otro lugar. Second thing is that Jesus is present in the moment with people. La segunda cosa es que Jesús está presente en el momento con las personas. And there is a challenge and a temptation for me to be anywhere else other than where I'm at. Y hay tentaciones mentales que ocurren como para que nuestra mente se vaya a otro lugar de donde nosotros estamos allí. And it's not just media, it's also our minds. Y no solamente los medios sociales, sino también nuestra mente. Come on, right now, you could try to listen to my sermon and figure out groceries for next week. Usted está ahorita en este momento escuchando el mensaje y pensando que voy a comprar en la tienda para estos días. Or your son's next birthday. O el hijo que le va a cumplir el año. Or how you're going to manage your money to figure out how you can save $100 here. O cómo va usted a hacer un poquito más de plata para poder coger $100 más. Or you start thinking about how much gas is in my car right now. Do I O need usted to está fill it pensando, up? ¿cuánto me queda de gasolina si es que tengo que ir a la bomba? Our la minds estación? want to wander everywhere. Nuestras mentes se van por allí, por todos lados. Yet the way of Jesus is to be present in the moment. Y la forma de Jesús es estar presente en el momento. And to be present with people. Y presente con las personas. How many of you are dating today? ¿Cuántos de ustedes están yendo a citas de amor? Yes, all the married people better be Sí, raising bueno, your hand right now. todos los matrimonios deberían estar yendo, ¿verdad? Amén. Sí. We never stop dating, right? Come on. No hemos parado nuestras citas amorosas con nuestros Have you esposos, ever been on a esposas. date and your date is not there? Y ustedes han ido a lo mejor a una de estas citas con su esposa, esposo o novia o novio y a lo mejor están allí y sus mentes en otro lado. Pablo has never done that, has he? No. Yo nunca he hecho eso, ¿verdad? Right? Or have you ever been on a date and they weren't all there? Y a lo mejor usted ha ido a esas citas y a lo mejor el otro no estaba allí. How many of you have kids? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños? Come on, our kids will call us out, won't they? Nuestros chicos a lo mejor a veces nos regañan a nosotros. They look at you, mommy, papi, you're on the phone all the Y time. dice, papi, mami, pero tú estás en el teléfono todo el tiempo. And you're like, hey, I pay for these phones. Y tú dices, mira, pero yo pago por el teléfono, así que yo sí puedo. I can be on them as much as I want. Yo you know? puedo estar todo el tiempo que yo quiera. But you know what? They're probably right. Pero a lo mejor ellos tienen razón. And then what keeps us from being in the moment? ¿Y qué es lo que nos mantiene de no estar en el momento? One of them is FOMO, or farandulero. Farandulero. Que le gusta la farándula. That's right. ¿Ya? And if we don't watch it, we're just busy everywhere all the time. No nos queremos perder de nada. Estamos ocupados todo el tiempo. And it's not good for us. Y eso no es bueno para nosotros. The other thing for me is eficiencia. Y la otra cosa buena para hacer es I didn't say it right, efficiency. did I? Eficiencia. 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 Yeah. Muy difícil. Gloria a Dios. If I'm honest, sometimes I want to hang with my kids and get work done at the same time and hope my kids don't notice. Miren, si yo soy honesto, a veces yo quisiera pasar mucho tiempo con los chicos y estar trabajando al mismo tiempo y espero que los muchachos no se den cuenta de eso. Anybody relate? ¿Alguien se relaciona con esto? The thing is, they probably do notice. A lo mejor ellos sí se dan cuenta. And even if they don't, Y si aún ellos no se dieran cuenta, it's not good for us no es bueno para nosotros to train ourselves to not be present with people. de entrenarnos a nosotros mismos a no estar allí con las personas. And it's a challenge for us. Y es un reto para nosotros. Luke chapter 19, En verse 1 and 2, the Bible says that Jesus entered Jericho and was passing through. Dice Lucas 19,
desde el versículo 1 y 2, dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. So to be clear, he was going somewhere else. Para estar claro, él iba pasando, iba para otro lugar. He wasn't going to Jericho. No era que iba para Jericó. He was passing through Jericho. Él estaba pasando por Jericó. And then it says, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Y luego dice, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. And later in chapter 19, Jesus ends up leading Zacchaeus to follow him. Y luego, allí en el mismo capítulo 19, vemos cómo Jesús le trajo a Zaqueo, le trajo hacia él. Why? ¿Por qué? Because he was present in the moment with a man named Zacchaeus. ¿Saben por qué? Porque él estuvo allí presente en el momento con ese hombre llamado Zaqueo. Even though his destination wasn't Jericho, Aún y cuando su destino final no era Jericó, as he was passing through, y mientras estaba pasando he was still present a with través people. de la ciudad, allí estaba él presente con la gente. And I don't know about you, but I don't do this very well. Yo no hago esto muy bien, yo no sé si usted lo hace, pero a mí se me hace difícil. And if we don't watch it, we can live life always going to our destination and missing the moments on the way. Y si no nos ponemos para esto, vamos siempre a vivir una vida pasando por el lugar al destino final y no en el momento con las personas. I don't think Jesus would be on his phone as much as I am. Yo no sé si Jesús hubiese sido muy fanático del teléfono como lo soy yo. And definitely not when people are in the room. Y definitivamente cuando las personas están allí mismo en el mismo lugar. Sinners love to hang with him. Los pecadores, les encantaba andar con él. I bet you that if he was here, he would be looking you in the eye, Yo creo que si él estuviera aquí, en este momento te estuviera mirando a los ojos. making you and I feel like no one else is there. Mirándote a los ojos, haciéndote sentir como si nadie más estuviera en este lugar. People constantly wanted to be around him. La gente quería siempre estar alrededor de Jesús. I think he lifted their spirits. Yo creo que él les levantaba en su espíritu. In fact, the religious people had a tough time with him Aún la gente religiosa tenía un momento difícil siempre con Jesús. because of the way he valued sinners. Por la forma como él valoraba a los pecadores. Are you here? ¿Estás aquí? Or have I lost you? ¿O ya te perdimos? Digan amén. Alguien que diga amén. This last week, my son cut his foot pretty bad. Esta semana mi hijo se cortó el pie muy feo. And so my wife had to take him to the urgent care. Mi esposa tuvo que llevarlo a la sala de emergencia. And we thought he was going to get stitches and all this stuff. Y creíamos que le íbamos a poner todos estos puntos y todo, le iban a agarrar. And I was telling my wife about this sermon I'm preaching. Y yo le dije a mi esposa del mensaje que yo estaba predicando And she almost started crying y ella se puso a llorar. as she told me that she missed a moment. Cuando me dijo, yo creo que a mí se me pasó uno de esos momentos. You see, she was in the urgent care with our son, Ella estaba ahí en la sala de emergencia con el chico and a sick mom came in with her little baby. y una mamá vino con su bebecito bien enfermo. And my wife, Natalie, was overhearing her conversation with the employee at the urgent care. Y mi esposa Natalie, ella estaba escuchando cómo esta señora hablaba con la persona encargada allí. It would cost that mom $119 to have her looked at on that day. Y le estaba costando a la señora $119 que le atendieran al niño en ese momento. She did not have the money to pay for that Y day. la mamá no tenía el dinero al momento. And she had to leave. Y la señora se fue. And once my wife got all of our stuff figured out, Y cuando mi esposa allí se encontraba y se dio cuenta del asunto, that mom had already left. ya la mamá se había ido. And my wife said, we have the money. Y mi esposa dijo, teníamos el dinero. I should have done something. Yo debía haber hecho algo. But we were so occupied with our own family. Pero yo estaba tan ocupada con mi propia familia Our destination was to get our son healed. que mi destino era que mi hijo se curara. But on the way, we encounter people. Pero en el camino nos encontramos con personas. Have you ever missed a moment?
¿A usted se le ha pasado uno de estos momentos? God, help us to do better. Que el Right? Señor nos ayude a poder mejorar esto. And you can't meet every need, Usted no puede ir por allí cumpliendo cada necesidad, but you can meet a need. pero usted sí puede cumplir y cubrir una necesidad. And our mission here is to bring God's love to this city one person at a time. Y nuestra misión aquí en nuestra iglesia es traer a Jesús a las personas, una persona a la vez. I don't think that happens at the destination. That normally happens when we're passing through. Y no creo que eso pasa en el destino final, sino mientras estamos pasando. So let me ask you, are you still here? ¿Está usted todavía aquí? You know, we also play mind games. Y nos gusta jugar juegos con la mente. Well, you know, we're dating now, but once we get married, then I'll be in the moment. Bueno, ahorita yo me estoy viendo con mi novia, pero cuando yo me case, sí es verdad que ahí me voy a poner serio y voy a estar en el momento. And then you get married and you're like, well, once we get kids, Y después se casa y dice, bueno, cuando tengan los muchachos, cuando vengan los chicos, yo por ahí me acomodo mejor. or once the kids get out of diapers, then we'll start to live. Cuando los muchachos ya haya que cambiarles el pañal y todo ese tipo de cosas, entonces es cuando me voy a poner serio, ¿verdad? Once they get into high school, then we'll really. Y después decimos, bueno, cuando entren en la secundaria, ahí sí me pongo yo con. And all of a sudden they're gone. Y a lo mejor se nos van los muchachos. I love a clean car. I love a clean car. A mí me encantan los carros limpiecitos. My suegro owned a car dealership in Orlando and in Puerto Rico. My father-in-law tiene un dealership allí en Orlando y uno en Puerto Rico. So when I dated my wife, Cuando yo estaba saliendo con mi esposa, he noticed everything about my car. él notaba todo lo que estaba en el carro. Notaba todo el carro. But I have 2 kids. Pero tenía 2 chicos, dos hijos. My car is constantly dirty. Mi carro está terriblemente sucio todo el tiempo. The other day I looked and I had Chick-fil-A barbecue sauce stuck to the buckle of the car seat in the back Y seat. ahí me siento yo en el asiento y lo que veo es salsa de Chick-fil-A en el asiento todo el tiempo regada y cosas, papas fritas y de todo un poco. I'm convinced that they woke up in the middle of the night, grabbed Chick-fil-A sauce, opened it up, and dumped it in the back of my car. That's what I think happened. Él parece que sueña que está con los chicos están viniendo al carro y están tirando la cosa en su carro todo el tiempo. But there will be a day Pero hay un día, va a haber un día where I'm going to wish I had Chick-fil-A barbecue sauce. que yo voy a desear tener esa salsa de Chick-fil-A en el carro. I'm so grateful today that Jesus isn't just the truth in the life. Yo estoy tan agradecido que Jesús no solamente es la verdad y la vida, He's also the way to a better life. es el camino a una vida nueva, a una vida mejor. And Jesus is present in the moment. Y Él está presente en cada momento. Aleluya. And when I choose to follow Jesus, Y cuando yo escogí seguir a Jesús, I become a better dad. yo me convertí en un mejor papá. I become a better husband. Yo me convertí en un mejor esposo. I become a better pastor. Yo me convertí en un mejor pastor I become a better friend. y un mejor amigo. Looking people in the eye. Mirando a la gente a los ojos. And let me challenge you. Déjeme retarle. Don't worship your phone. No adore su teléfono. It's a good tool. It's a bad master. Es una buena herramienta, pero un mal maestro. And you have to decide how much media you choose to have in your life. I'm not going to do that for you today. Y usted es una decisión personal que tiene que tomar. No puedo decirle yo lo que usted tiene que hacer. But here's what Ephesians chapter 5 says. Pero esto es lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5. And before I read it, I just want to give you the wolf rules on media. Y antes que yo lo lea, le voy a dar las reglas malas de media For all the parents out there. para todos los padres que están acá.
And I'm not saying you have to do what we do. I'm just telling you how we're trying to manage this. Y no le voy a decir cómo tienen que hacerlo, pero le voy a decir cómo yo los manejo. We've always told our kids, people are the prize. Y siempre le enseñamos a nuestros chicos, la gente, people, Are the prize. son el premio. Yeah, people are the prize, not media. La gente es el premio, no los medios sociales. So we're not allowed on media if another person is in the room. Así que no permitimos en nuestra casa que haya social media cuando hay alguien presente en la casa. So what I mean by that is that when someone comes in the room, we pause media. Lo que yo quiero decir con esto es que cuando hay alguien que viene y entra con nosotros a la casa, nosotros le ponemos pausa a eso, a la media. We acknowledge that they are there. Y les reconocemos que están allí. And we can invite them into media. Y les podemos invitar a los medios. Or we stop media to hang with them. O paramos los medios y vamos a estar juntos con ellos. Because people are the prize. Porque las personas son el premio. And believe me, my kids hate it sometimes. Y mis chicos los odian esta regla. Papi, but I'm in the middle of a game. Pero papi, si aquí estoy con el juego. I'm like, what do we say? They're like, people are the prize. Y nosotros le decimos a ellos, pero ¿qué es lo que te hemos enseñado? Que la gente es el precio. And we don't do it premio. perfect. We don't do it perfect. Y no lo hacemos perfectamente. And the second thing is we never have media at the dinner table. Y la otra cosa que hacemos es que nunca tenemos media o medios sociales en nuestra cena. So for me, what I'm nervous about is I don't want my kids to learn how to be isolated on media while people are there. Y una de las cosas es que yo no quiero que los chicos estén a solas o metidos con los medios sociales mientras la gente esté allí con nosotros. My daughter, she's 7. Mi hija tiene 7 años. When she talks to me, I tell her, look me in the eye. Y yo le digo a ella, mírame en los ojos. She hates it. Ella no le gusta eso, eso. There's something vulnerable about looking someone in the eye. Es algo vulnerable cuando miramos a alguien a los ojos. So we have media. Así que sí tenemos medios sociales. But people are the prize. Pero las personas son más importantes. Here's what Ephesians 5 says as we close. Y vemos Efesios 5, ahora que cerramos. It says, be very careful then how you live. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Not as unwise, but as wise. No vivan como necios, sino como sabios. Making the most of every opportunity. Aprovechando al máximo cada momento. Because the days are evil. Cada momento oportuno, porque los días So what do we do son today? malos. Así que, ¿qué es lo que hacemos? We look and see how we're doing in our life. Vemos cómo estamos haciendo en nuestra vida. And I never noticed in this verse that it says the days are evil. Y nunca noté que este versículo decía, los días son malos. And because they're evil, make the most of every opportunity. Y porque los días son malos, entonces aprovechemos al máximo cada momento. So if you're in a season where you have no kids, Si usted está en un momento que no tiene hijos, make the most of that season. aproveche lo más posible ese tiempo, esa temporada. If you're married today, make the most of that season. Si usted está casado, pues aproveche al máximo esta temporada. If you've got little kids, make the most of that season. Si usted tiene niños pequeños, entonces aprovechelo al máximo esa temporada. Because there's a lot in this world that wants to rob you from following Jesus and being present in the moment. Porque hay demasiado en este mundo para robarte a usted, para robarle el momento que usted pueda vivir. So let me ask you again. Así que déjeme volverle a preguntar. ¿Estás aquí? Are you here? Would you stand to your feet and Vamos a ponernos de pie bow your heads and close your y eyes? vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Let me ask you, what is God saying to you? ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Ephesians 5 challenges you to give thought on how you're living.
En today. Efesios vemos cómo hay un reto que nos dice cómo debemos evaluar el cómo vivimos. How present are you with the Father? ¿Qué tan presente estás tú con Dios el Padre? And how present are you with people? ¿Y qué tan presente estás tú con las demás personas? Can we just take a moment and not be anywhere else than here? Podemos guardar este momento y que no estemos en ningún otro lugar, sino aquí presentes. And I want to encourage you as we sing these songs of worship to God. Y mientras cantamos estas alabanzas en adoración a Dios, Focus on the words. quiero que te enfoques en las palabras, Focus on this moment. en el momento, en este momento. Be present with your Father. Estemos entonces presentes con nuestro Padre. Don't let your mind wander off. No dejes que tu mente se vaya. Let the words form your spiritual expression to God. Deja que las palabras dichas en la adoración sean expresiones directos a Dios. So let me ask you one more time. Así que déjame preguntarte una vez más. Are you here? ¿Estás aquí?